Muy buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana, que recibamos una palabra de bendición, una palabra que el Señor envíe sobre vosotros, una bendición. Qué bendición, hermano, el anhelo de nuestro corazón es que reciba una palabra que le haga caminar, que le haga voltear hacia el Señor, que les haga, hermano, tomar decisiones correctas en el Señor. Estamos en tiempos tan difíciles, estamos en tiempos de mucha adversidad, de muchas pruebas. Estamos en tiempos, querido hermano, donde el hombre necesita cada día más buscar de Dios, donde necesita agarrarse de Dios cada día, hermano. Necesitamos cada día tomar en Dios decisiones correctas, decisiones que vayan pegadas al Espíritu. Pero qué tan delicado es, hermano, cuando nosotros los padres nos desconectamos delante de Dios. Cuando creemos que las adversidades y las luchas y las adversidades, hermano, nos están ganando cada día más. Qué tan delicado es entonces, querido hermano, padre de familia, ¿verdad? Que necesitan de Dios, hermano, que necesitan la ayuda de nuestro Señor para que crezcamos y maduremos en este precioso camino que Dios nos ha permitido, hermano. Qué tan delicado es entonces, hermano, no caminar conforme a la voluntad divina. Hay que entender que en Dios, el querido hermano, tiene un porqué las cosas. Dios todo lo hizo con un plan. Dios lo hizo de tal manera que nosotros entendiéramos qué tan importante es delante de Dios caminar correctamente. Quítanos un poquito esa mentalidad de que soy cristiano, cuando en realidad, hermano, es qué tan importante es, hermano, someternos a la voluntad divina. Que reciba Dios, nos envíe Dios en esta mañana una porción de su palabra donde podamos caminar y realmente, hermano, recibir de parte de Dios una palabra. Esa es la bendición que anhelamos, que se cumpla en ustedes, hermano, esa palabra. Por eso los bendecimos. Quiero hablarles un poquito, hermano, sobre la importancia cuando los padres deciden, hermano, rechazar la voluntad divina, deciden rechazar al Espíritu Santo. Qué tan importante es que como padres tengamos la responsabilidad realmente, hermanos, de tener un compromiso delante de Dios, realmente, hermano, tener realmente esa dedicación a Dios. Todo lo que haga un padre, todo lo que haga unos padres en actitud para con Dios. Hay que entender, hermano, que Dios aquí en la tierra representa su obra, representa la palabra, representa a la congregación, representa el mensaje de salvación en el Evangelio, representa la guianza del Espíritu Santo, representa la obediencia, representa el trato con los hermanos, representa el trato, hermanos, con los pastores, representa el trato, la dedicación que le demos nosotros como discípulos, representa toda acción que tengamos nosotros, representa todo. Todo lo que nosotros como padres estemos haciendo correctamente se va a ver reflejado en nuestros hijos. Todo lo que estemos haciendo incorrectamente se va a ver reflejado en nuestros hijos. Todo lo que hagamos, tengamos mucho cuidado con esos detalles. Tengamos cuidado, porque como padres, hermano, tenemos que dedicarnos a cuidar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad, velar por ellos y ver que ellos alcancen la promesa. Acordémonos, hermanos, que en el tiempo, hermano, de todos los nacidos, hermano, tenían que ser apartados para el Señor. Tenían que ser, fíjese, hermano, dicen en Éxodo 13, versículo 2, dijo el Señor, verá, congrégame. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, congrégame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, y así de los animales míos es, conságrame.
dice, conságrame a todo nacido de matriz, tanto de animales, porque dice, míos son. Hay un pueblo que Dios escogió. Hay un pueblo que Dios, hermano, determinó quiénes serían realmente su pueblo. Quiénes realmente iban a ser realmente los que había Dios escogido. Quiénes serían realmente el pueblo santo. Quiénes realmente eran los que iban a entrar a Canaán. Y los que realmente entraron a Canaán fueron los nacidos, hermanos, de esa matriz, los santos a quien el cual Dios escogió. A todo hijo nacido dentro del propósito divino. Pero Dios se lo había enseñado a Moisés, que se lo enseñara al pueblo, que Dios había escogido a sus hijos. Pero hermano, pero entonces por eso dice, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del hebeteo, del amorreo, del jebuseo y de los jebuseos, la cual juró a vuestros padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Fíjense, hermanos, aquí les habla de la importancia de no cambiar. Por eso, y contarás en aquel, dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Pero dice que esto se lo dijo, se le estaba enseñando, los padres se lo estaban enseñando a los hijos, lo que Dios había hecho con ellos. Estos hijos no tenían idea de lo que sus padres habían pasado antiguamente. Pero sin embargo le dijo, dice, por lo tanto guardarás este rito, en el versículo 10, tiempo de año y en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, cuando te haya jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz, asimismo todo el primer nacido de los animales de machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás, y si no lo redimieras, que quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cada mañana, dice, cuando cada mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto y en la casa de servidumbre. Miren lo que dice, hermano. Dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir a Jehová, hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimido al primogénito de mis hijos. Fíjense, hermano. Dice que se iban a levantar los padres, le iban a enseñar lo que Dios los había sacado de Egipto. Le iban a decir, mira, hijos, el Señor nos redimió, nos sacó de la tierra de esclavitud. ¿Qué le estaba queriendo decir? Pero tú no vayas a hacer lo mismo que yo. Tú no vayas a hacer lo mismo. Tú no vayas a hacer como yo, hijo. Porque tú eres un escogido de Jehová. Tú eres un consagrado de Jehová. Mire que le digo, mire, hermano, dice, y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Los hizo morir desde primogénito humano hasta el primogénito. O sea que les cansó la vida. Les cansó la vida, querido hermano. Pero Dios había prometido que todo hijo que naciera de matriz, santo iba a ser, consagrado iba a ser a Dios. Y le estaba entregando esta responsabilidad, hermano, a los padres. Querido hermano, qué rico que es entrar a la tierra prometida. ¿Sabes que Dios prometió a nuestros hijos que nuestros hijos se llenarían del Espíritu Santo? Dios prometió que nuestros hijos le servirían al Señor. Dios prometió que nuestros hijos proclamarían las grandezas de nuestro Padre Celestial. Dios hizo una promesa, que ellos serían llenos, que ellos entrarían, hermano, al reino eterno, que ellos iban a ser tomados por el Espíritu Santo, que ellos les servirían, que ellos serían sacerdotes. Por eso dice que y
Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Dirá, Dios nos hizo salvos, Dios nos redimió, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de esta mentalidad. Entonces acá dice, hermano, que esto era lo que Dios le había dicho: conságreme a todo primogénito, conságrame a tu hijo. Dios entonces le había mandado a decir a los padres que consagraran a sus hijos y que los entiendan de dónde los había sacado. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos de muchos corazones duros, hombres a quienes no les entra la palabra, hermano, de santidad, no les entra la palabra de consagración, no les entra la palabra, hermano, donde tienen que apartar a sus hijos para con el Señor. Por la mucha terquedad de seguir en sus caminos, hermano, y porque lo que está diciendo aquí, hermano, es que ellos manifestaban un rechazo al Espíritu Santo. Hoy todo le dan imagen, le dan una figura de Espíritu Santo, de figura de Dios, pero no lo es. Por eso es una apariencia, hermano, la Escritura dice que lo que hace diferente la casa de Dios, hermano, y el mundo es la santidad, dicen los Salmos. Pero en el libro de Hechos dice, hermano, que cuando Dios le habló al pueblo de Israel, hermano, a los padres que consagraran a los hijos, dice en el libro de Hechos 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que ellos iban a heredar la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con vuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hermano, yo estoy viendo algo tan delicado, y en veces, en verdad le digo, con todo mi corazón me confieso delante de ustedes, me enojo, hermano. Dirá, pero es que el pastor es muy bilioso. No, hermano, sabe que enoja la injusticia, sabes que enoja la destrucción de un niño, de un joven, porque los padres viven rechazando al Espíritu Santo. A veces me da mucho coraje ver a un joven, una jovencita perdidos, jovencitos homosexuales, jovencitas lesbianas, jovencitas tirados a la perdición, y todavía unos padres presumiendo que tienen buenos hijos, cuando en realidad los estábamos guiando, evitando que estas cosas pasaran. Uno llega a amar a los jóvenes, uno llega a amar a los niños, uno llega a amar a las personas, pero ya cuando sabemos que los están destruyendo, hermano, y ahora lo que entendemos, lo delicado que es esto, lo delicado que van a pasar y lo que se van a enfrentar con el Señor. Hoy vemos, hermano, que muchos padres se han rechazado al Espíritu Santo. Dice que se levanta un rey y los maltrata a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen, para que no alcanzaran las promesas, que no alcanzaran ser ministros, que no alcanzaran ser llenos del Espíritu Santo, que no llegaran a la consagración, que no llegaran a la santidad, que no llegaran, hermano, a entrar al reino celestial, que no llegaran, hermano, a ser parte de la naturaleza divina. Hermano, los impidió. ¿Y qué dice que usó a los padres? En la versión al día dice, este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. La versión española dice, usando la astucia de nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen en peligro de muerte sus niños para que cesase la generación. Mire lo que dice, hermano, para que se acabara esa generación. Para que se acabase esa generación. Dice que los maltrató. Usó unos padres para acabar con su propia generación.
usó unos padres. A unos recién nacidos se refiere, hermano, que alguien que está empezando en el camino de Dios. Un hijo que necesita la enseñanza de los padres, y le muestre, le enseñe quién es realmente Dios. Por eso en veces, hermano, hay gente que aprueba el homosexualismo, hay gente que aprueba, hermano, que un padre esté destruyendo la vida de los hijos, hermano, o estén destruyendo la vida de otros. Hermano, usted no le aplauda, porque si no es partícipe también. Le debe de dar coraje. Y en el amor es arrebatarles para ver si los legamos a salvar y debe a quitárselos, hermano. Si estás viendo que un padre está destruyéndole la vida a sus hijos por malos testimonios, se está emborrachando, se está drogando y juntamente la padre los está apoyando, hermano, hay que orar mucho por esos niños, pero no apapacharles, porque esos padres están matando a sus hijos espiritualmente. Son malos padres. Malos padres. Los dos son así. En veces cuando pasan estas cosas, hermano, créame, hasta el sueño se me quita. Créame que entramos en un clamor, en una necesidad. Hay gente que es muy buena con sus hijos. Pero fíjese, hermano, que hay algo interesante, que el último mensaje del Espíritu Santo será la de la reconciliación de los padres con sus hijos. Usted lo puede ver en el libro de Malaquías 4, versículo 4, y dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, por ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, hermano, sabe que el último mensaje, el último versículo, la palabra Malaquías significa mensajero. Quiere decir que el último mensaje del Espíritu Santo para este tiempo va a ser señalar a los padres, porque dice que en este tiempo los padres estarán matando a los hijos. Quiere decir que los padres, el padre que rechaza al Espíritu Santo, son enemigos de sus hijos. Son enemigos de aquellos a quien Dios había escogido, hermano. Serán, por eso el último mensaje, usted puede ver que en Malaquías se acaba el Antiguo Testamento. Se acaba el Antiguo Testamento. Y aquí le hablaba a los padres. Y por eso él decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando vino mi Señor Jesús, le vino hablando ya a los hijos, diciéndole: no sean como vuestros padres, hombres de dura cerviz, que resistieron al Espíritu Santo. Querido hermano, el último mensaje para este tiempo será que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos se reconcilien con los padres. ¿Y qué estoy hablando? O sea, ¿qué significa esto, querido hermano, de reconciliarse? Vean esto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, dice que había jurado, dice, el pueblo se crecía y se multiplicaba, pero el rey, hermano, dice que maltrató a nuestros padres para que los pusieran, los propagase y detenieran esa generación. Pues en Éxodo 20, hermano, menciona sobre por qué los padres odiaban a Dios. Dice que por causa de sus hijos lo odiaban. ¿Saben por qué odiaban a Dios, hermano? Quiere decir que cuando un padre ama más a sus hijos que a Dios, odian a Dios. La Escritura también nos enseña, hermano, que estos saben por qué odiaban a Dios, hermano, porque estaban destruyéndole la vida a los hijos, hermano, haciendo que sus hijos aborrecieran a Dios. Dice que esta palabra maltrató significa cacó y significa lastimar, significa herir, significa exasperar, significa corromper. Dice que maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen en peligro a sus hijos. Si quiere decir que entonces los hijos, que hacían los padres,
los metían al mundo, los ponían en peligro de muerte. Estos hombres en Canaán, estos padres, hermanos, en el desierto, dice que ellos mismos llegaban, hermano, y ofrecían al hijo para que muriera. Esta palabra maltratado también significa exasperar, que dice en Colosenses 3, versículo 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La versión Kadosh dice: padres, no irriten a sus hijos y se vuelvan unos resentidos para que no se desalienten. Otra versión dice: padres, la Reina Valera dice: no irrites a vuestros hijos para que no se desanimen. O sea que lo que estaba diciendo aquí, querido hermano, que estos padres, dice: no exasperéis a sus hijos, no los irriten, no que tengan un rencor hacia ti, no que tengan una violencia en contra de tuya para que no se desanime. O quiere decir entonces, hermano, que una estrategia del enemigo para este tiempo, y que siempre lo ha habido, hermano, es que cuando se está operando, cuando está operando en la vida de unos padres que no se quieren llenar del bendito Espíritu Santo, se vuelven enemigos de sus hijos. Un padre que no se llena del Espíritu Santo se está llenando, o sea, se hace enemigos de sus hijos. Ese fue el mensaje de Malaquías. Dice que eran enemigos de sus hijos y los hijos eran enemigos de sus padres. Esto quiere decir, hermano, que no es malo corregirlos, sino acá dice, hermano, que lo malo era, hermano, que ellos les permitieran hacer lo malo. Sino que ellos no en las correcciones no metían a Dios en sus vidas. Daban un pésimo ejemplo delante de ellos, delante de Dios. De tal manera que les hacían entender a los hijos, querido hermano, que no buscaran a Dios. Mira, si yo soy como mi papá, yo soy como mi mamá, entonces ¿para qué voy a buscar a Dios? Dice que los estaban matando como un pésimo testimonio. Por eso un padre, una madre que da un pésimo testimonio todos los días, hermano, que dicen que aman a Dios y son violentos, están matando a los hijos. Están matando a los hijos para que se desanimen y no sigan el camino de Dios. Son enemigos, esos padres son enemigos de sus hijos. Son un peligro para sus hijos. Por eso Dios les hace hacer advertencia que quien hace pasar por fuego, quien desanime a los hijos, serán borrados sus nombres de la congregación de Israel. No hay jueguitos con esto, querido hermano. Por eso tenemos que tener un poquito de temor a Dios. No es malo equivocarse, sino el caso es cambiar, querido hermano, la actitud. Dice que el padre que no les enseñaban el camino del temor, no les enseñaban, pero sí los maltrataban, sí los insultaban, sí los ofendían, sí les daban un pésimo testimonio, le estaban matando el ánimo de seguir en el camino de Dios. Por eso dice: no desesperéis, o sea, no desanimes a un hijo. Hermano, eso nos enseña entonces que no depende, el desánimo de un hijo no depende de la iglesia ni de los pastores, depende de los padres. Depende de los padres. Depende de los padres. A veces oigo decir: es que mis hijos, aquí no hay crecimiento. O los hijos no quieren entrar, quieren carne, quieren diversión, quieren, hermano, jugar con las cosas divinas. Si alguien quiere crecer, que se llene del Espíritu Santo. El Padre nos enseña algo, hermano, que el Padre que ama a sus hijos, que realmente estos no amaban a sus hijos. Estos padres de repente se volvieron enemigos de sus hijos y sus hijos se volvieron enemigos de sus padres.
En el Salmo 11, versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Padre del cielo, gracias. Saludos a mi hermano, amigo allá en Juan Rodríguez, allá en Palizada, Campeche, te mandamos un saludo. Jorge allá en Chiapas, Jessica Díaz en Palizada, Juanita allá en Tepeji del Río, a los hermanos Angélica allá en hermano de Querétaro, los pastores de Querétaro, Angélica Paredes de allá de la tierra de Santa Isabel, que Dios me los bendiga. Queridos hermanos, estamos en un tiempo tan delicado. Estamos en un tiempo donde, hermano, donde dice que cuando vamos al templo, por eso en Deuteronomio dice que nos reuniremos toda la familia delante de Jehová, y o sea, nos alegraremos, dice, delante de Él, alegramos, dice, por las bendiciones que Él nos da. Pero aquí dice, hermano, que cuando estaban delante del templo, ¿a quién estaba mirando Dios? Dice que estaba examinando a los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que estaba examinando? Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué estaba diciendo? Cuando volteé a ver a los hijos, ¿hacia dónde miró? Dice, volteó a ver hacia los papás. Volteó a ver, dice, que a los que amaban la violencia, y dice, Dios los aborreció. Dice, ustedes están exasperando a vuestros hijos. Ustedes están maltratando a vuestros hijos. Ustedes están desanimando a vuestros hijos. Es lo que dice aquí. Dice que cuando fueron al templo, Dios puso los ojos a examinar el corazón de los hijos. Y dice que algunos padres, dice, Jehová prueba al justo, probó a los padres justos, diciendo, están duros para que sus hijos no se aparten, para que estén metidos en el Señor. Están duros metidos, están luchando por ver a sus hijos, porque sabe que el mundo se está queriéndolos llevar. Pero dice, pero a los malos, pero al malo y al que amó la violencia, su alma los aborrece. Y dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, sufre, les hablan de un juicio, les está hablando de un juicio. Que la manera como ellos trataron a sus hijos, así Dios los va a tratar. Dice, porque Jehová es justo y ama la violencia, el hombre recto mirará su rostro. Querido hermano, qué tan delicado es esto. Por eso es una bendición caminar en el Señor. No, hermano, no es en vano que Dios nos haya rescatado, nos haya sacado de nuestra vida, hermano. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no pasen por esa vida. Enseñarles que Dios es bueno, que nos libró de toda esa maldad, nos libró del pecado, nos libró, hermano. Que les hagamos ver la realidad de lo que realmente pasa. Realmente, querido hermano. Pero Dios dice, hermano, que estos eran malos. En lugar de rescatarlos, en lugar de, hermano, de ayudarlos, dice que eran violentos con sus hijos. Eran violentos, hermanos. No metían a Dios en sus conversaciones. No metían a Dios, querido hermano, en sus palabras. Solamente era violencia, 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 violencia. Y cuando hablamos de violencia, querido hermano, eso no significa que no solamente los agarraban a golpes, los insultaban, porque hay padres que se insultan, hermano, de a mentadas con sus hijos. Se llevan como si fueran amigos, como si fueran desconocidos. Qué terrible está eso. Cómo se han perdido los valores. ¿Por qué, hermano? Porque los padres se los han permitido. Porque prefirieron ser buenos antes de ser buenos padres. Eso está tremendo, querido hermano. Por eso Dios, al hombre a quien Dios agrada, Dios lo va a bendecir con buenos hijos. Dios lo va a bendecir, hermano, con una buena esposa. Dios lo va a bendecir, hermano, que en su mesa no le falte nada. Dios lo va a bendecir, hermano, de que siempre tenga buenos hijos. Hay gente que sus hijos son profesionales.
Pero ¿de qué les sirve que tengan hijos profesionales si no conocen el camino de Dios, no conocen el camino de la salvación, no conocen el camino? Hermano, eso también es maldad, eso también es violencia. Eso es también el no introducirles a los hijos el camino de Dios. Eso es malo. Eso es malo. Por eso nos enseña tan estrictamente el Señor, hermano, la importancia de cuidar a nuestros hijos, la importancia, queridos hermanos, de meterlos dentro de la presencia de Dios, hermano, porque es tan delicado este camino, hermano, que al final yo lo que puedo ver, querido hermano, es que hay una destrucción. El mundo se ha levantado y el mensaje de este tiempo precisamente es cuidar a los hijos. Cuidar a los hijos. Entonces, hermano, dice, o sea que cuando Dios nos mira, entonces cuando vamos a la iglesia, ¿qué tanta violencia hay? A los hijos se les educa de dos maneras. ¿De qué manera, hermano? Con amor, con palabras correctas. No esas palabras de amor de mi vida, papachito, queridito, hijito, mi vida. No. Esas palabras demuestran, hermano, mucha debilidad. Claro que sí, hay que respetarlos y hablarlo, mi amor, querido, usarlo con palabras, hermano. Pero en la corrección está verdaderamente si esas palabras son correctas. Si esas palabras realmente uno lo ama. Los hijos se educan de dos formas. Con palabras de amor, o sea que está diciendo no ofensivas. No precisamente tiene que ser mi vida, mi amor, te quiero, o sea, no precisamente, sino que está hablando con palabras educadas, con el amor de la corrección y con el amor de la corrección. Cuando hace lo bueno, sea tratado con amabilidad, sea tratado con respeto, pero cuando hace lo malo hay que disciplinarlo. Así lo hace el Señor. Es un balance que tenemos que entender el amor. Porque mira, hermano, yo he visto padres, y esto es lo que a veces molesta, yo he visto madres, yo he visto padres. Y luego cuando uno lo ve, Dios mío, dice uno, ¿cuántas veces no le dije a este hermano, a esta mujer que no lo hiciera? Yo he visto madres que le compran, hasta presumen, hermano, de que le compran cosas de niñas a sus hijos varones. Es que el niño quiere tejer, hay que comprarle estambre, hay que comprarle aguja porque a él le gusta coser ropa, a él le gusta hacer trajecitos. A él no le gusta ir a trabajar, él quiere quedarse en la casa, él no le gusta estar con su padre, se molesta que el padre lo saque, lo quiera trabajar, lo quiere tener ahí, y empiezan a hacer ya modismos, y está orgulloso de ese hijo. Mira, hermano, la falta de respeto de los padres hacia los padres espirituales se va a ver reflejado en los hijos. Porque Dios los quiere cambiar y ellos lo quieren hacer a su manera. He visto padres y madres que le ponen a los hijos shortcitos tan pegados como si fueran niñas. Les ponen unas playeras, hermanos, panguitas cortitas hasta aquí. Y cuántas veces yo no les diga, hermano, eso no es correcto. La ropa les está cambiando la mentalidad. Hasta unos peinados así medio raros, hermanos, medio raros. Tipo, cada rato están haciendo así una actitud afeminada. Cada día se están afeminando más. Les permiten que los hijos se pinten el cabello, hermano. Las mujeres se pintan, se vistan ropas como si fueran, hermano, lesbianas. Si fueran, hermano, como si fueran una persona machorra. Perdone la expresión, querido hermano, pero este es el lenguaje correcto. Se visten como si fueran vándalos, hermanos. Les permiten a los varones que se pinten el cabello como una mujer. ¿Acaso esto no es violencia? Es violencia porque está maltratando, está golpeando la naturaleza de aquella persona. Los quieren tanto, los aman tanto, hermano, que eso es correcto. Es que yo estoy en contra de esa enseñanza, y lo digo abiertamente, de esa enseñanza de que al hijo hay que enseñarles, pero que él tome las decisiones, pretendiendo ser padres muy buenos. ¿Saben cuál es lo peor de esto?
que como el hijo, hermano, tomó una decisión, yo no sé qué es más dolor, corregir a un hijo antes de tiempo o, hermano, padecer dolor ver que a un hijo se esté perdiendo. Porque por ser buenos, para que los hijos tomaran decisiones, hoy yo he visto hijos homosexuales, porque a los hijos solamente se les dijo, hermano, pero ellos tomaron la decisión. A los hijos se iban, pero yo les expliqué, pero hoy el hijo está en la drogadicción, está en la borrachera, está perdido. Hermanos, ¿qué crees que es más difícil? ¿Qué crees que es más difícil? ¿Traerlos con esa condición o estar todavía a tiempo de corregirlos? ¿Cómo es posible? Hermano, circulan unos videos ahí en el internet, hermano, en YouTube, donde una madre está enseñando a un niño varón, diciéndole, tú eres una niña, dándole ropa de niña, hermano, ya cambiándole la mentalidad. ¿Usted cree crees que es más perverso? ¿La mamá o el hijo? Qué triste. Mamás que aprueban la homosexualidad, que aprueban el lesbianismo, que aprueban, hermano, golpear la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Créame que serán cortados. Querido pueblo, por eso Dios les envía una maldición. Hermano, ¿por qué? Porque ellos tomaron decisiones. Yo creo que más vale el dolor de la corrección que el dolor de saber que un hijo se alejó y se perdió en el mundo. Esto no queda así, querido hermano, no queda así. Es que él tomó su decisión. ¿Decisión? No los llevaron en el camino de la salvación, no los llevan en el camino del evangelio. Porque dice la escritura aquí que ellos rechazaron al Espíritu Santo. Los padres que no educan a sus hijos en el Señor, los padres que no educan a los hijos en el Señor, son enemigos de sus hijos. Y dice que la escritura dice que en ellos opera un espíritu de error, que quieren detener la generación de Cristo, que quieren detener la generación de los santos, la generación de los consagrados. Quieren destruirlos, son enemigos de ellos. Es triste ver niños, jóvenes con esa actitud. Pero el padre, la mamá, son hijos buenos. No, el hijo no cuidaba mi vida a ti, lo que tú... No, querido hermano, el caso es la realidad. La escritura dice que la sabiduría es justificada por sus frutos o por los hijos. La manera como piensa, mira hacia dónde los está llevando. Por eso dice Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Acaso no dice la escritura, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo nunca se apartará de él? ¿Acaso no dice llévalo por el camino de las sendas, hermano, y manténlo ahí, aunque no te vas a apartar? Por eso los padres deben de estar a diestra y a siniestra, hermano, porque no te sales tú, papá, no le abras la puerta tú a tu hijo, no le permitas a tu hijo si la mamá dice que no, y si la mamá dice que no, el papá tampoco se lo debe de abrir. Deben de estar en mutuo acuerdo para corregir a los hijos. Cuando los hijos, hermanos, se están desviando, tiene que haber primeramente un acuerdo entre los padres. No es no. No es en qué, en lo bueno, que no te apartes, hijo, no te destruyas. Pero si el padre, hermano, le abre la puerta a los hijos a que hagan con su vida lo que quieren, es un mal padre. Se pasaron de buenos. Esa no es la vida de Dios, hermano. Ni tampoco quieren arrepentirse y ayudar a sus hijos, si realmente los aman, a que vuelvan al camino de Dios. Hermano, todavía estamos a tiempo, porque el mensaje dice que en este tiempo los padres son enemigos de sus hijos y los hijos son enemigos de sus padres. Pero hoy está hablando el Espíritu Santo que se vuelvan al Señor, que se vuelva el corazón del padre al hijo, que se vuelva el corazón del hijo al padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cuánto ataque está habiendo ya hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, hermano, y los padres permitiéndolo? Por eso dice Proverbio, también dice en el libro El Oso, el que no aplica el castigo
Aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. La versión La Nácar Colunga dice, odia a su hijo el que da paz a la vara, el que le ama se apresura a corregirle. La Torre Samá del lenguaje actual dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si lo amas, no lo castigues. Si no lo amas, no lo castigues. Hay hijos que le están faltando al respeto, hay hijos, hermanos, que le están diciendo obedece y en realidad, oye, dile algo, ven acá, hijito, ven. Hermano, hijos groseros, no son capaces de corregirlo, no son capaces de ponerle un castigo, sino lo premian, hermano, son extremadamente desobedientes, hermano. No, si yo mira, hermano, un hijo desobediente es la vergüenza de los padres. Es una vergüenza que tu hijo delante de todos, hermano, ni caso te haga. O que le estés mandando a hacer algo, hermano, y no lo hace el chamaco. Dice el Proverbio 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oh, hermano, consentido es avergonzará a su padre, a su madre. Qué terrible, hermano. ¿De dónde crees que lo está aprendiendo? ¿De dónde crees que lo está aprendiendo? ¿De dónde está sacando eso? ¿No será que hay alguien ahí, hermano, que es desobediente? ¿De que no es disciplinado? ¿No será que la mamá lo es? ¿La mamá es desobediente? ¿No será que el papá, hermano, es también igual? Oh, querido, esto es delicado, querido hermano, porque la realidad es una. La realidad es una. Uno lo puede ver, o sea, no hay necesidad de tanta revelación aquí para decir, a ver, muéstrame, Señor, la sabiduría o el temor de la... No sé, Señor, eso se ve, hermano. De tal palo, tal astilla. Eso se ve. Y dice, no por más que quieras obligar a tu hijo a ser obediente, si tú no lo eres, papá, créeme, no va a funcionar. Porque tú también eres así con tu Padre espiritual, también somos así igual con nuestro Padre Dios, hermano. Pregúntate si tu obediencia es cuando te dicen algo, son de los que te gustan, hermano, que te corrijan, porque yo no quiero que nos dejes en vergüenza. Por eso hoy las familias están siendo atacadas por el sistema, hermano. Por eso hoy estamos en tiempos de corazones duros a quien no les entra la palabra, hermano. Por eso, hermano, es una mala enseñanza sobre el hijo, que hay que dejarlos que tomen sus decisiones cuando son chiquititos. Y cuando van creciendo, no, que tome sus decisiones, que yo lo voy a apoyar. Hermano, ay, pues cada quien verá, cada quien. ¿Por qué crees que antiguamente decían que la vara, las chanclas, los cinturonazos tenían hijos respetuosos, hijos correctos, hermano? Pero nada más quitaron eso y hoy los hijos hacen lo que quieren porque hay que ser buenos, no hay que maltratarlos, no es maltrato, se llama corrección. ¿Acaso Dios no nos mete en prueba? Dios nos mete en corrección para que aprendamos la obediencia. No está hablando de matarlos, no está hablando de destruirlos, sino de estar haciéndoles ver realmente sus errores, pero que no entiendan. Por eso el Señor dijo en Ezequiel, si quieres ve, dijo, ve, pero no permitiré que me faltes al respeto y te meteré en vara y hasta que vengas. Hermano, hay quienes piensan que son buenos padres, consintiendo a sus hijos y no enseñándolos a trabajar y a ganarse las cosas. Tenemos que tomar el ejemplo del padre. Le dan todo al hijo ya grandote, hermano, y no quiere salir a trabajar. Está la mamá trabajando por ellos, el papá trabajando y ellos, hermanos de holgazanes dentro de la casa. ¿Eso es ser un buen padre? ¿Eso es ser un buen hijo? No, querido hermano, mucho cuidado. Dice que el que detiene el castigo a su hijo no lo ama, lo aborrece, prefiere verlo muerto. Dice que esta era la actitud, esa es la mentalidad de un padre, hermano, de una madre. Dice la Escritura que
que influenciada por un espíritu de engaño, hermano, que no conocía a José. Que no, José significa salvación. José significa el que se eleva, el que se eleva, el que sube. Hermano, a los que se elevan, por eso Josué defendió a los hijos. ¿Por qué, hermano? Porque su propósito era elevarlos, no que se aterrizaran. Y el que detiene al castigo a su hijo, dice a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga. Mira, esta versión dice, está terrible. Dice, la versión española dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. ¿Cómo madrugaba, querido hermano, a castigar este padre a su hijo? Lo que hacía Elí, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, en 1 Samuel 2:17, dice que el sacerdote Elí, querido hermano, dice que él sabía que sus hijos andaban haciendo cosas, hermano, se metían con las mujeres. Dice que él sabía lo desobedientes que eran con Dios, lo irreverentes que eran con Dios, y dice que él no se atrevía a reprenderlos. Él no se atrevía, sino que dice, se levantaba y oraba y decía, por si al caso mis hijos pecaron, yo voy a pedirle perdón a Dios porque la actitud de mis hijos. No, hijo, no hagan eso. No, hijos, no se comporten así. No, hijo, así les hablaba. No, hijito, no. No les hacían ver lo delicado y lo relevante que era faltarle el respeto a Dios. No les enseñaban el camino. No, hijito, no lo hagas. No lo hagas. Esto usted lo puede ver. Dice que los hijos, dice en el 24, no, hijos míos, no es buena fama lo que oigo, pues habéis pecado, dice, hacer pecar al pueblo. Y si pecara el hombre contra Jehová, los jueces juzgarán, mas si alguno pecara contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y allí en el 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha corregido, él no los ha estorbado. Tanto hizo igual los hijos como hicieron igual los padres. El padre también hizo lo mismo, la madre hizo también lo mismo. ¿Qué esperaban que los hijos hicieran? Todos hicieron lo mismo. Querido hermano, esto es tan delicado. El mensaje del último tiempo será dirigido a los padres que son enemigos de sus hijos. Y dice, la oración de Elí no era escuchada, hermano. Su oración no era escuchada. Dios no perdonó la actitud de los hijos. Pero él había dejado de obedecer a la bendita palabra. Dice que la lámpara se le estaba apagando. Él había dejado de desobedecer la palabra. Él se había vuelto un hombre amoroso de sus hijos. Él había dejado a un lado el servicio al Señor. Había dejado de honrar al Señor. Por eso sucedieron estas cosas. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sabes qué querían estos jóvenes, estos padres? Querían el mundo. Por eso la iglesia se está convirtiendo, hermano, en una iglesia mundana que en una iglesia santa. Dice, de igual manera, de modo que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no conviene. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿De dónde apareció la homosexualidad? ¿De dónde apareció el lesbianismo? ¿Sabe que hay un dato interesante, querido hermano? ¿Sabe que el dato, si usted revisa un poquito, quiénes son Michael Jackson, Madonna, todos esos artistas famosos, los más famosos, eran homosexuales?
son homosexuales y, hermano, venían de hijos de pastores e eran cristianos, que un día decidieron, mira, eran gente que estaba en la alabanza. Investigue un poquito y se va a dar cuenta que toda la gente que es famosa, que ha llegado a tener más fama, eran cristianos. Eran cristianos. Es increíble. Decidieron dejar de darle alabanza a Dios. Hermano, se volvieron homosexuales, se volvieron lesbianas. Dios les pagó con eso a los padres. Un día estuvieron en la iglesia alabando y dando culto, que sirvieron a Dios y se volvieron homosexuales, se volvieron lesbianas. Por eso sus padres, pero ¿saben por qué? Porque sus padres tenían un llamado. Ellos no metieron a sus hijos dentro de lo santo. Los entregaron a la muerte. Es lamentable, decidieron hacer a un lado al Espíritu Santo y los volvieron, y no solamente, hermano, y los que no se volvieron homosexuales y los que no se volvieron, querido hermano, lesbianas, ¿saben qué se volvieron? Lo que la Escritura dice ahí mismo en el 1:28, dice: Dios los entregó una mente reprobada. Dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habían entendido, dice que ellos no solamente aplaudían la homosexualidad, el lesbianismo, aplaudían, hermano, que el bueno que era el mundo, que los hijos disfruten el mundo, hermano, pero tenían un corazón muy malo. Dice que ellos, eran dignos de muerte. No solo los hace, sino que también se complace con los que lo practican. Daban más la aprobación de todo lo que es incorrecto en la vida de sus hijos que en lo que Dios decía. El mensaje de este tiempo es que los padres son enemigos de sus hijos. Prefieren verlos muertos a que sean unos hombres, unos ministros, unas mujeres, unas siervas de Dios. Alguien que esté apartado y consagrado para Dios, querido hermano. Por eso nosotros tenemos Espíritu Santo. ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestros hijos? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia la perdición? Estás viendo que tu hijo es tan peligroso, hermano, tan de desviarle, darle cosas de niñas, y a la niña cosas de niños. Hermano, estás viendo cómo se está vistiendo, estás viendo cómo está actuando y tú aplaudes eso. Qué terrible es eso. Actos afeminados. ¿No será que es una maldición de parte de Dios, querido hermano? Pero hay una promesa, querido hermano. 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dirás: pero es que yo sí voy, pero mi esposo no va, él no quiere, está haciendo esto. Mira, hermano, usted afírmese, hermana, usted afírmese, porque es de lo contrario. Sus hijos, ¿no ve que hay uno que está dando un mal testimonio ahí? ¿O alguien que es enemigo de tus hijos? Si no se afirma usted como mujer en sus hijos a consagrarlos, dice, hermano, que dice, los hijos van a pasar a ser inmundos. Nuestro testamento dice la razón en que tanto el marido como la mujer no son cristianos, quedan consagrados a Dios por sus respectivos cónyuges cristianos. De este modo nuestros hijos pertenecen al pueblo de Dios, mientras que en el caso contrario quedarían fuera. La versión La Liga dice: pues el esposo no creyente es santificado mediante la mujer, la esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también los hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si la mujer y el marido viven, no se consagran, dice que los hijos quedaron fuera y van a quedar lejos de Dios. Si hay un esposo y una esposa
por uno que se consagra a Dios, los hijos van a mantener la promesa de que esos hijos dentro a ser consagrados entren en el reino eterno. Es un enemigo uno que no quiere ir. Es un enemigo aquel que no quiere buscar. Son enemigos de Dios, no de ustedes. Quieren destruirles, pero ustedes tienen que permanecer. Por esto también dice la versión Kadosh, porque el marido incrédulo ha sido apartado para Yahweh por la esposa. Dios los une por la esposa. Y la esposa incrédula ha sido apartada para Yahweh por el hermano. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras ahora se están apartados para Yahweh. Querido hermano, querida hermana, si tu esposa no quiere entrar, mantente firme. Por amor a tus hijos, mételos. Enséñale la palabra, que ese no es el camino correcto. Si tu esposo no quiere entrar, fírmate. Pero no permita que tus hijos se vuelvan inmundos. Si tú dejas de buscar, si tú dejas de congregarte, si tú dejas de buscarte y de llenarte del Espíritu Santo, vas a mantener a tus hijos en la promesa. Dios los va a tomar. El mundo no está jugando, el diablo no está jugando. Pero si los dos se apartan, dice, los hijos quedaron fuera. Y ya los hijos ya no van a ser santos, sino van a ser inmundos, llenos de inmundicia, llenos de perversidad, llenos de contaminación. ¿Qué les espera a esos niños? ¿Qué les espera a esos jóvenes? Que tanto el padre ni la madre buscan a Dios. Dice que es por la unión el que los mantiene santos y apartados para Dios. Por eso Malaquías es el mensaje del Espíritu Santo para los padres para este tiempo, advirtiéndoles sobre el tiempo que estamos. De hermanos que estarán actuando con violencia con los hijos, los estarán desanimando, los estarán alejando de Dios. Eso es violencia, dándole un pésimo testimonio. Los hijos no se llevan con los padres no se llevan con los hijos. La advertencia para este tiempo, para los padres, es que cuiden de su generación, si no, no van a entrar al reino de Dios. Son los padres que tienen, todos los padres que tienen que llenarse del Espíritu Santo, hermano, para que haya obediencia y no rebelión en contra de Dios. Por eso Malaquías dice que viene un día tan grande, un día terrible, hermano, para aquellos que están alejados. Dice la Escritura que como un horno ardiente, y todos los soberbios y los que serán como estopa, serán destruidos. Hermano, ¿por qué? Porque el último mensaje dice, acordaos de la ley de Moisés, que ellos abandonaron la palabra, abandonaron el Espíritu, se unieron entre sí, hermano, y le están destruyendo la vida a los hijos. Dice, Él hará volver a los padres, a los hijos, y los corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldad. O sea, los padres se olvidaron de la ley de Dios y de las ordenanzas. Por rechazar el Espíritu Santo, rechazaron obedecerlo en toda su casa. Y les envía ese mensaje, hermano, al Espíritu Santo, que antes que venga el día grande y terrible, porque se va a cumplir la promesa. Para que se cumpla la promesa de serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Hay quienes no están siendo salvos a su casa. Hay quienes están, por eso la Escritura dice, hermano, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En lugar de salvarlos, los están destruyendo. Son enemigos. Oh, querido hermano, qué tan importante es que te vuelvas al Señor y recibas al Espíritu Santo y te afermes en la obediencia. Quizás digas, yo tengo buenos hijos porque son estudiosos. ¿De qué sirve si no temen ni respetan el camino de Dios? Es muy delicado esto, querido hermano. El último mensaje del Espíritu Santo fue: reconcíliense. Reconcíliense no es que ya nos llevemos bien, sino es que
Padre, dirige a tus hijos en el camino de Dios. Dirige a tus hijos en el camino de la verdad, en el temor, en la consagración, en la santidad. No lo destruyas con tu boca, no lo destruyas con tu mucho amor, incapaz de permitirles, hermano, que ellos le falten el respeto a Dios. ¿Quieres ver tus hijos crecer? No es responsabilidad del ministro, no es responsabilidad, aunque nosotros los cuidamos, hablando desde la santidad y rechazando el mundo. Pero quien realmente pasa más tiempo, los que realmente pasan más tiempo con los hijos, son los padres. No los pastores, no la iglesia. Porque aquí a veces nos reunimos 3 horas, 4 horas. Pero ¿cuántas horas tiene la semana? Querido hermano, entiéndelo esto. Los padres que rechazan al Espíritu Santo serán enemigos de sus hijos. Dios bendiga tu vida. Vuélvete a Dios. Todavía hay tiempo de cambiar la situación. Pero mírate tú, si tú eres como papá, eres respetuoso de las autoridades espirituales, a los padres espirituales, los ves así. Porque si no, tus hijos, todo lo que usted haga como padre hacia los ministros, hacia la congregación, lo mismo van a hacer tus hijos, lo mismísimo. Por eso la Escritura dice que como está el sacerdote, está el pueblo. Querido hermano, vuélvete al Señor, arrepiéntete, cambia la actitud, llénate del Espíritu Santo, llénate de obediencia por amor a tus hijos, para que tu casa sea salva, para que sea librada del mundo, para que sea librada, hermano, de esa administración del homosexualismo, del lesbianismo, de la fama, del poder, que amen más al mundo que a Dios. Cuando tengas que corregirlos, corrígelos. Pero cuando tengas que recompensarlos por su obediencia, hazlo. Que sientan ellos un balance. Qué tan delicado es no llenarse del Espíritu Santo. Qué tan delicado es entender que por qué Dios envía maldición, porque tanto el varón como la mujer viven lejos de Dios. Están acabando con sus hijos. No los aman. Dices que mi familia es lo mejor. ¿Acaso no dijo el Señor que el que ame a papá, mamá, hijo, hijas más que a mí no es digno de mí? ¿Acaso no dijo el Señor cuando señaló mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre? Usted ama. Yo me acuerdo que, ya terminé, hermano, disculpe. Me acuerdo que cuando un hombre me dijo, hermano, yo no era pastor todavía, me voy de la iglesia porque yo prefiero a mi familia, porque mi familia necesita cosas más que a Dios. Por así que por ahorita me voy a dar un tiempo, me dijo, hermano, y primero Dios, primero mi familia. Está bien, le digo. Se fue. A los 3 meses perdió a su familia. Su familia lo abandonó. Sus hijos se tiraron al mundo. Se echaron a perder. Y él quedó solo. Y de estas historias tengo mucho que contarles. Es mejor estar bien con el Señor, querido hermano. Vuélvete al Señor. No los ama uno a veces, sino los daña a uno terriblemente. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Saludos a los hermanos, hermanas. Dios me los bendiga. Escríbense a la página, denle like a la página. Ayúdenos a compartir. Y les esperamos, querido hermano, este viernes a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, aquí por Santa Isabel. Esperamos, hermano, para darle culto a nuestro Padre Celestial y poner a cuentas con Él y poder caminar a la luz de su palabra. Véngase, hermano, véngase. Si quiere realmente entender el camino de la verdad, véngase. Si necesita información, hermano, les enviamos doctrina, les enviamos enseñanza. Hermano, vuélvase al Señor. Póngase a cuenta, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, pídale perdón. Dile, Padre, te acepto a ti como mi Salvador, te acepto a ti como mi Señor. Quiero caminar en la senda de la verdad. Quiero hacer lo correcto para ayudar a mi familia. Quiero salvar a mi familia. Dile, Señor, enséñame a caminar correctamente. Quiero ser salvo, quiero salvar a mi familia.
Romanos 18 dice que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dile, Señor, tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, a ti te seguiré, te serviré. Perdona mis pecados, dile, perdona mis pecados. Y si quiere usted, hermanos, recibir el acto de fe, mándanos un mensaje y con mucho gusto le hacemos el acto de fe. Pero confiéselo, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Allá los hermanos, donde quieran que estén. Muchos saludos y gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.